¿Qué es lo que hacemos cuando decimos que hacemos estudio de función? Sacamos toda la información que podamos o de una fórmula o de algún otro soporte que me defina una función y me permite saber dónde está definida la función, dónde hay asíntotas, dónde es continua, en qué valores de x es continua. Nos permite saber cuándo crece, para qué valores de x, para qué otros valores de x decrece, dónde hay extremos de tipo máximo local, dónde hay extremos de tipo mínimo local, dónde hay intervalos donde es cóncava hacia arriba y dónde hay intervalos donde es cóncava hacia abajo y dónde hay puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, con toda esa información, algunos le agregan el cruce con los ejes. Con todo eso, tenemos toda la información que constituye el estudio de función. Y con eso haces la gráfica. También está el problema inverso. Te dan una gráfica de algo, puede ser la gráfica de f, o la gráfica de f', o la gráfica de f segunda, y con eso te piden determinar la gráfica de f. Por ejemplo, tenés que hacer un estudio, pero no te dan una fórmula, te dan una gráfica. Son algunos de los problemas clásicos que resolvemos acá cuando decimos estudio de función. ¿Está? Hay algo que no está generalmente dentro del estudio de función, pero que lo solemos usar para lo que viene después de estudio, para lo que se llama función inversa. Lo vamos a hablar hoy, lo voy a mencionar hoy. En los cursos clásicos se menciona junto con el dominio. ¿Sí? Entonces recordemos qué era dominio. El dominio de una función es un conjunto que está, para nuestro caso, incluido en R. Puede ser todo R. Puede ser una parte de R, un intervalo, o varios intervalos. Puede ser un punto, o puede no haber dominio. Por ejemplo, la función f de x igual a raíz de menos módulo de x. Acabo de inventar una función. ¿Cuál es su dominio? Y será el conjunto de valores de x donde esta operación se puede aplicar. Pero ustedes, a ver, vamos a agregarle así, para que me quede más todavía. Perdón, me falté una cosita. Menos 1 menos módulo de x. Ahí está. Entonces, sabemos que módulo de x es un valor que no puede ser negativo. Por lo tanto, menos módulo de x no puede ser positivo. O sea, lo más grande que puede ser menos módulo de x es 0. Pero si le resto 1, lo más alto que puede valer es menos 1. De ahí para abajo, números cada vez más negativos. Y no existe la raíz de números negativos. Por lo tanto, esta función que acabo de definir no tiene ningún elemento en el dominio. Es el conjunto vacío. No hay ningún valor de x que esté en el dominio de esta función. ¿Está? ¿Por qué? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, no tiene por qué haber dominio. Capaz que no hay dominio. No todas las fórmulas que yo escriba pueden dar origen a una función válida. ¿Sí? Esto no se le aplica a nada, a ningún valor real. ¿Está? Entonces, ¿qué es el dominio? Es el conjunto de valores de la variable x tales que puedo aplicarle f. El conjunto de valores donde puedo aplicar f. ¿Dónde los veo en el dominio cuando yo hago una gráfica? Lo voy a ver en el eje x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función f de x igual, vamos a ponerlo así, raíz de 1 menos x cuadrado, nuevamente, elevar al cuadrado, puedo elevar al cuadrado cualquier x, menos x cuadrado existe para cualquier x real, 1 menos x cuadrado me da
un número real, ¿sí? 1 menos x cuadrado me da un número real, que lo mayor que puede ser es 1. No puede ser más grande que 1. ¿Sí? ¿Se ve de esto? Entonces, resolviendo la parte interna de la raíz, el argumento de la raíz, pidiéndole que sea mayor o igual que 0, creo que han hecho alguna vez algún ejercicio, pueden ver que el dominio es el conjunto de los valores de x que hace que esto pueda aplicarse, donde 1 menos x cuadrado es mayor o igual que 0, o sea que si 1 menos x cuadrado es mayor o igual que 0, resolviendo esto, tendré que x cuadrado tiene que ser menor o igual que 1, o menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, el dominio lo grafico como un intervalo en el eje real x. ¿Está? Lo grafico ahí. También conozco la gráfica de esta función. ¿Sí? Si ustedes le agregan acá, lo escriben a esta definición de la función, le escriben utilizando la variable y, elevando al cuadrado. Aquellos que recuerden, se acordarán que esto es una, ¿qué? Una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Pero esta no es la expresión que yo quiero estudiar, sino que quiero estudiar esta. ¿Sí? Ya vayan sabiendo que la raíz cuadrada, si no se acuerdan, solo puede devolver valores positivos o 0. ¿Sí? Si no, fíjense en la calculadora. Nunca al apretar la tecla de raíz cuadrada podrá devolverles un número negativo. ¿Sí? Por lo tanto, si a mí me interesa esto que está acá, esto es una curva que está dentro de la circunferencia, pero que tiene solamente los i mayores o iguales que 0. O sea que esto es una semicircunferencia. En los cuadrantes de todos donde está esta circunferencia, solo voy a elegir los cuadrantes donde i es mayor o igual que 0. O sea que lo que tendré es algo, voy a graficarlo en color negro, voy a graficarlo así, la gráfica de esta expresión. Efectivamente pueden ver que es una función y pueden ver que puede interpretarse el dominio del siguiente modo. El dominio es la proyección de la gráfica de una función sobre el eje x. Repito, si considero todos los puntos sobre la gráfica y para cada uno lo proyecto sobre el eje x, lo proyecto, lo que tendré es un segmento que se llama, que es el dominio. ¿Sí? El segmento de todos los x entre menos 1 y 1. ¿Está? Acá se me duerme la gente, se me está durmiendo la tropa. Está bien, ¿eh? Si estamos cansados, estamos cansados. Es viernes, tremendo. Pero bueno, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si en vez de proyectar sobre el eje X, proyectase sobre el eje Y? Rojito acá. Entonces, tomo todos los puntos y los proyecto sobre el eje Y. ¿Pueden ver que me da también un segmento? ¿Se ve? ¿Sí? Entonces yo había determinado que mi dominio, haciendo esta cuenta, el dominio de f, lo voy a poner en color azul, es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Sí? Ahora, de la gráfica, ¿cuál dirían ustedes que es ese conjunto? El conjunto de los valores reales. O sea que aparece que si proyecto sobre el eje Y, aparece un nuevo conjunto, que no
no tiene por qué tener una relación clara con el anterior. O sea, la relación está dada por la gráfica. Si conozco la gráfica, te conozco el dominio. Si conozco la gráfica, también te conozco esta otra proyección. La proyección, como dijo el compañero, se llama imagen. ¿Sí? Suele dar muchos más inconvenientes, no a todos, pero a algunos alumnos y alumnas, suele darle muchos más inconvenientes la imagen que el dominio. ¿Sí? En general, el dominio, la mayoría de las veces, lo que haces es chequea que no dividís por cero, chequea que no le sacás raíz cuadrada a números negativos, chequea, y todo eso quítalo para que no ocurra. Entonces, listo, lo que te queda es el dominio. Si sos bueno sacando todos esos X prohibidos, lo que te queda es el dominio. Pero la imagen, ¿cómo la determinás? Y entonces te hago esa pregunta. ¿Tú tienes problemas con determinar la imagen? ¿Tienes problemas con tu imagen? Bueno, hagamos ahora esto. Vamos a ver 3 problemas. Primer problema, determinar la imagen si conozco la gráfica. Primer ejemplo, determinar la imagen si conozco la gráfica. Y supongamos que la gráfica es algo así. A ver, podría ser una porción de parábola por aquí. Por ejemplo, podría ser algo así. Así. Acá podría ser, por ejemplo, 2. Y acá podría ser, por ejemplo, algo así. Esto es menos 1, esto es menos 2. Y acá lo pongo llenito. Y acá le pongo acá 2 y listo. Tengo una gráfica. ¿Puedo determinar el dominio a partir de la gráfica? ¿Cuál sería? Dominio. F igual. Menos 2, cerrado o abierto. Cerrado. Menos 1. Abierto. Unión. 0 abierto, cerrado. Bueno, ¿está? Efectivamente, como lo predije, no hay tanto problema con el dominio, ¿no? Bueno, acá en este caso parecería que la imagen, a ver, chequeemos. Cerrado contiene abierto, agujero llenito, agujero lleno. Menos 2, sí. Sería de menos 2 hasta 0,2. En imagen sería menos 2 o 2, Ah, esto acá, perdón. Está bien, ¿no? ¿Eso me preguntaban? Acá, y ponele que sea 2, no lo puse, gracias por... ¿Qué le ponemos? ¿A dónde arranca? Menos 2. Cerrado. ¿Abierto qué? 0 abierto. Guión o unión. Unión dije... 1 cerrado, porque este es el vértice de la parábola, lo incluimos. Ok. 2, ¿cerrado o abierto? Cerrado. Bueno, no fue tan cruento, no fue tan doloroso. Hemos determinado la imagen a partir de una gráfica. ¿Está? Bueno, ejemplo número 2. Determinar la imagen a partir de una fórmula. Ejemplo o ejercicio número 2. F de x igual a 2 más 1 sobre x. ¿Cómo determino la imagen? ¿Tengo que hacer la gráfica? Bueno, en general no tengo por qué hacer la gráfica, pero capaz que algo de estas manipulaciones, alguien habló despej. ¿Dijeron despej? O sea, despejar. O sea que asignamos, aparece que a todo esto lo llamo i, un nuevo valor real. Ok, ¿cómo sigue esto? Menos 2 igual 1 sobre x. ¿Y cómo hago para despejar x si ahí sumando 2?
Primero tengo, o meto el 2 adentro de la fracción, y ahora ¿cómo sigue? El x lo paso multiplicando y el y lo paso dividiendo. Todo es posible siempre que y no sea... No puede ser 2. Este proceso que acabamos de hacer, y no puede ser 2. Porque si lo fuera, estaría dividiendo por 0. Entonces ya sabemos que este proceso de obtener el x que le corresponde al y, el proceso que estás proponiendo acá la compañera, no siempre es posible. ¿Sí? ¿X no puede ser? Muy bien, lo vamos a anotar por acá. A ver, acá tenemos que x no puede ser 0. Está bien. Ahora, ¿cómo uso yo esto para poder determinar... Bueno, ¿puedo determinar el dominio? Esto lo puse en azul porque tenía que ver justamente con el dominio. El dominio es el conjunto de valores donde yo le puedo aplicar f. Ok. La imagen está en el eje que a veces le llaman conjunto de llegada. Una función tiene un conjunto de partida o un dominio, que es a donde se la aplico. Y me devuelve valores que están sobre y, sobre el eje y. Entonces acá, lo que está diciéndome esto es que con esta fórmula que está acá, jamás te va a poder devolver un i igual a 2. Pero si lo miras acá, es obvio que i no puede ser 2. Pero mirémoslo arriba. ¿Había alguna posibilidad de que i valga 2? Y para que i valga 2, ¿esto cuándo tendría que valer? 1 sobre x, ¿cuándo debería valer? ¿Cuánto debería ser lo que valga para que i valga 2? 0. ¿Y alguna vez una fracción que su numerador es distinto de 0 puede valer 0? No hay ninguna fracción cuyo numerador valga diferente de 0, que la fracción toda valga 0. Una fracción, para anularse, necesariamente el numerador tiene que valer 0. Y claro que está como tampoco podés dividir por 0, cabe recordar que el denominador tampoco no tiene que ser 0. O sea, repasando, como esta es una fracción con numerador no nulo, nunca esta suma va a ser 2. O sea que estamos bien con esto. Pero cualquier otro valor, yo lo puedo meter acá. Cualquier otro valor de i. Y me da un x. ¿Cuál es ese x? Es el x que produce ese i que elegí. Generalmente la fórmula la tengo despejada de tal manera que es fácil. La x no está despejada. La x está metida dentro de una fórmula. ¿Qué es lo fácil en esta fórmula? Calcular f, calcular el i. Lo meto acá y hago la cuenta. Pero esta fórmula está invertida. Me permite calcular el x para producir un determinado i. ¿Me siguen con esto? Muchas veces nos hacemos esas preguntas. Por ejemplo, me quiero comprar una motocicleta. Ok, ¿cuántas horas tendré que trabajar para comprármela? Entonces tenés una fórmula o algo que te dice la relación de cuánto vas a ganar o cuánto dinero te va a quedar por mes dado las horas que trabajás. Pero no es lo que yo me pregunto. Yo sé cuánto quiero que me quede. Entonces invierto la fórmula. Esto es un proceso parecido. Quiero determinar el i para que un x metido acá adentro produzca ese i. ¿Se entiende la vuelta? Entonces, dado que esta fórmula admite cualquier i menos 2, diré que cualquier i excepto 2 es posible. Y la imagen, entonces, de los valores que puede devolver f es todos los reales excepto el 2. ¿Y el? ¿Y el 0? ¿El 0 en dónde entra? En el dominio. ¿Cuál es el dominio de f? Todos los reales excepto el
0. Una cosa es el dominio, que lo veo en el eje X, y otra cosa muy distinta es la imagen, que es la proyección sobre el eje Y. Esto está mal, acá no tengo que rayar. Gracias. ¿Está bien? Me confundí acá. Rayé. Esa parte no está la imagen. Sí. Pero, cuando planteamos la imagen, ¿planteamos que la planteamos así o planteamos, por contexto, serían los valores posibles? ¿Se entiende lo que...? Estos son el conjunto de todos los valores reales que puede devolver f. ¿Está? ¿Estamos con esto? Más o menos. Otro ejemplo. Ejemplo 2 con fórmula. Sigamos con otro ejemplo con fórmula. ¿Cuál es la imagen del valor absoluto? ¿Cuál es el...? Sí. Una pregunta nomás. Que pusiste el dominio, que es todos los valores de 0. Sí. Ese es el dominio de X. De f. Dom f, el dominio de f. Está bien, pero y el... O sea, no es el dominio de la inversa. Todavía no hay nada. Acá no hay ninguna inversa, no llegamos a inversa. No hay inversa. Esto es simplemente un cálculo que nosotros hacemos para saber qué valores reales puede producir f. ¿Vamos a usarlo? Sí. En lo que vos decís, lo re vamos a usar. Pero primero miremos dos cosas. Imagen y dominio. ¿Qué valores puede producir f? Imagen. ¿Qué valores puede producir el valor absoluto? Bueno, lo pueden determinar porque se acuerdan la gráfica. Pueden decir que es esto que está acá. Algo así, 0 más infinito. Y acá, ¿abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado? Bueno, hay duda. Hay gente que dice abierto, gente que dice cerrado. Ok, vamos entonces a la definición. Valor absoluto de x igual x si x mayor o igual que 0 menos x si x menor que 0. ¿Podemos determinar con eso la imagen? Si tienen muchas dudas, agarran y hacen el gráfico. Entonces, ¿tienen muchas dudas? A ver, chequeemos con el gráfico. Proyecto, bueno, el dominio es todos los reales, pero cuando proyecto sobre el eje Y, solo tengo, venimos bien acá, 0 más infinito, números positivos. ¿Incluye o no incluye el 0? ¿Qué valor de x necesito meter acá adentro para que devuelva un 0? ¿Valor absoluto de 0 es 0? Ok, entonces incluye el 0. ¿Está? Incluye el 0. Bien, entonces hacemos, a ver, un último ejemplo y con esto ya empezamos a otra cosa. Bueno, es casi parecido a este. ¿Cuál sería, por ejemplo, la imagen de la función signo de x? Y la función signo de x es... Signo de x es una función a trozos, es menos 1 para x menor que 0, 0 para x igual 0 y 1 para x mayor que 0. ¿Cuál es la imagen? Imagen. Ting, 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 ting. Está todo... Es que, ¿se entiende esto? ¿O está todo borroneadísimo? ¿Cuál es la imagen? Corchete abierto, menos 1. Corchete abierto. Corchete paréntesis así, ¿decís? Perdón, no, sí, paréntesis. ¿Paréntesis así? Claro, paréntesis. A ver, díctame. ¿Menos 1 dijiste? Claro, 1. Menos 1, 1. ¿Esta es la imagen? O sea, el conjunto de todos los valores reales entre menos 1 y 1. ¿Esa sería la imagen? Ok, ¿están de acuerdo? ¿Es cierto que la función signo puede devolver cualquier número real entre menos 1 y 1? Recordemos que ¿esto qué es? Esto es el conjunto de valores reales tales que
X está entre menos 1 estricto y 1. ¿Es cierto? Grafiquémoslo. Vamos a graficarlo. La imagen está menos 1, ahí, 1, menos 1, este es el eje y la grafico en vertical. Aquí te grafico la imagen y entonces paréntesis, paréntesis, ahí. ¿Es cierto eso? Acá está el 0. 0 está en la imagen, ¿puede devolver 0? Puede devolver 0. ¿Signo de 0 vale? Perfecto, 0 está en la imagen. Acá dice que menos 1 no está en la imagen, pero ¿existe el valor, alguna vez signo vale menos 1? Sí, o sea que menos 1 tiene que estar en la imagen. Ok, listo, entonces lo incluyo. Acá tengo que ponerle llenito, llenito. Menos 1. ¿1 también está en la imagen? Ok. ¿Un medio está en la imagen? ¿Qué valor de X tengo que meter acá para que su signo me dé 0,5? El signo de un medio. Veamos. ¿Cuánto vale signo de un medio? De acuerdo con la definición de signo. ¿Cuál de los tres renglones se aplica? ¿El tercero? ¿Esto es mayor que 0? Ok, ¿cuánto es el signo de un medio? 1. Ok, no, entonces no es. ¿Cuál es? Ustedes me dijeron recién que un medio estaba dentro del dominio, dentro de la imagen del signo. Ok, ¿qué valor de X tengo que meter acá para que me dé, la función me devuelva un medio? ¿No hay ninguno? ¿Entonces un medio no está en la imagen? No está en la imagen, lo quito. Ahí, agujero. Ok. ¿Un cuarto está en la imagen? Ustedes me habían dicho que, o alguien de ustedes me había dicho que ¿un cuarto está en la imagen? No, no está en la imagen. La imagen es el conjunto de valores reales que efectivamente una función puede devolver. Esto es como una especie de máquina matemática, yo le entrego valores de X en el dominio y la función me dice, tomá, acá tenés valores de Y en la imagen, valores reales. Esas son las funciones que estamos trabajando ahora. Funciones donde toma real y devuelve real. Acá, por ejemplo, esta función admite números reales entre menos 1 y 1. Acá lo escribimos, dominio. ¿Y qué me devuelve? Números reales entre 0 y 1. Acá lo mismo, dominio, imagen. Dominio e imagen. Y yo les pregunto, ¿qué números reales devuelve el signo? ¿Qué conjunto? Ok, esto no. No, ok. A ver, ¿qué tengo que poner acá? Menos 1 estricto. ¿Qué significa menos 1 estricto? Como que debería menos 1 débil. No, no soy tan estricto contigo, soy un menos 1 débil. Cerrado. ¿Así? Ok, ¿cómo sigue? Lo cierra de vuelta. Unión, C igual, unión. Ya recuerden, esto es notación de intervalos. Es algo que no es. Ok. Menos 1, 0, 1. Notación de conjuntos. La imagen de la función signo costó, ¿no? ¿O fue fácil? ¿Costó un poquito? ¿Costó un poquitito? Bueno, buenísimo que costó. Va a ser mejor en haciendo la gráfica. Sí, señor, por ahí se ve mejor. Hagamos la gráfica. Porque, o sea, yo lo pensé como que eran todas rectas y entre recta y recta no la imagen no era una. Hagamos la gráfica del signo. Con esta definición te la grafico. Si X es 0, vale 0. Acá. Si X es mayor que 0, vale la función constante e igual a 1. Y acá, nada. No hay nada. Hay un agujero. Porque en 0 vale 0. Y si X es menor que 0, los negativos, menos 1.
agujero. ¿Estamos de acuerdo que esa es la gráfica de la función signo? Ok, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar la imagen? Tomar todos los infinitos puntos de la función signo y ¿qué les tengo que hacer? ¿A dónde? Todos estos proyectan sobre... ¿En qué punto? Y todos estos proyectan sobre... Y este proyecta sobre... Por lo tanto, la imagen es 3 números reales aislados. El -1, el 0 y el 1. No hay intervalos, son números reales aislados. Tiene mucha relación, sí señor, sí señor. Nada más, bueno, acá hay un temita con el 0, pero salvo eso, hay mucha relación. ¿Listo? ¿Estamos con esto? Imagen. ¿Imagen qué es? Es el conjunto de valores de I, el conjunto de valores. Dado una f de x, tengo una función. Si de la f de x yo le conozco el dominio, si conozco que D es el dominio, entonces puedo escribir que la imagen es f aplicado al conjunto D. Eso es una notación. El conjunto de todos los valores de la función cuando yo se los aplico a todo el dominio. ¿Está? Imagen. Una notación. O también podemos decir que es el conjunto de valores I reales tales que I es f de x con x en el dominio. Una manera de escribirlo. ¿Se entiende? Si yo considero todos los valores I que puedo escribir como f de x, tengo la imagen de f, cuando x está en el dominio. Si está fuera del dominio, directamente no pasa nada. ¿Está? ¿Estamos con esto? ¿Qué es la imagen? Imagen. La imagen, efectivamente, a veces no es tan sencilla de calcular. Bueno, paramos acá.